¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Como el anterior Monotype Shiny tuvo un apoyo increíble, hoy les traigo el reto de pasarnos Pokémon Escarlata usando solo Shinies de tipo eléctrico. Un tipo sumamente interesante porque solo tiene una debilidad, pero más importante aún es que hay un montón de Pokémon eléctricos disponibles en la nueva generación, esperando ser encontrados en su versión variocolor por nosotros. Así que les comento rápidamente las reglas. Solo Pokémon Shiny de tipo eléctrico en el equipo, salvo cuando hagamos Shiny Hunting para evitar el sobreleveleo. Si un Pokémon se debilita, queda cancelado. Límite de nivel en base al Pokémon más fuerte de cada líder de gimnasio y alto mando. No podremos usar objetos durante el combate, pero sí podremos equiparlos. Elegiremos los motes de los miembros del canal y jugaremos en el modo de combate fijo. Por último, como regla hardcore, no usaremos la teracristalización. Como siempre, si les gusta mi contenido, no olviden dejar su like, un comentario y todo eso para apoyar al canal. Muchísimas gracias. Y sin más dilación, los dejo con Pokémon Escarlata usando solo Shinies de tipo eléctrico. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Creo que tengo el personaje perfecto para encarnar en este reto, porque además de ser rubio, es bien corriente. Así es, seremos Denji de Chainsaw Man. ¡A huevo! En esta ocasión, ninguno de los iniciales es indispensable para nosotros, pero elegiremos al Fuecola solo para que la Mensa tenga el Mishi de planta, ya que tiene resistencia al tipo eléctrico, y nos gusta la mala vida. Le vencimos en la playa y esta señora, que claramente no es nuestra madre porque somos huérfanos, nos regaló un bocadillo, mismo que usaremos para sobornar al Pokémon legendario para que sea nuestro medio de transporte. Subimos al faro y ahí nos encontramos con este tipo llamado Damián, quien dice conocer al lagarto. Ah, con que quieres ponernos a prueba en combate. Llegando a Pueblo Typhor, ya saben lo que toca, conseguir a nuestro verdadero inicial. Para ello recurrimos a la partida de Pokémon Escarlata, donde nos estamos haciendo la Shiny Dex, porque ahí ya tenemos disponibles los encuentros por horda. Además, me puede dar el lujo de usar un bocadillo de encuentro variocolor. Y sí, está bastante roto, ya que pasó poco tiempo hasta que nos hicimos con este Paumi rosado, al que capturamos con una Sanaball, y como no podía ser de otra forma, le dimos el mote de Pochita. También le di una menta firme porque salió con naturaleza horrible. Ahora sí, en las puertas de Ciudad Meseta tuvimos el primer combate oficial contra la rival. Comenzamos usando Gruñido para bajar el ataque de Sprigatito, luego usamos Carga para acumular energía y paralizamos al Mishi como flete estático. Recibimos un follaje que activó nuestra valla araña y gracias a que el gato se paralizó pudimos tumbarle con ataque rápido. Ya solo quedaba su Pochita no Shiny teracristalizado, al que vencimos también con ataque rápido ya que se la pasó spameando Impact Trueno. Llegamos a la Academia Naranja y nos presentamos a nuestra clase. Oli, me llamo Denji. Tengo 16 si no me equivoco. Mis pasatiempos son dormir, comer y cagar. Y tras superar todo este tutorial, por fin podíamos dar comienzo a la búsqueda de nuestro tesoro, que en este reto, como en el anterior Monotype, será completar la travesía de la victoria, es decir, la historia de Mencía. Primero, de camino a Pueblo Pirotín, nos topamos con un encuentro masivo de Marip, y tras un día entero de cacería, nos hicimos con el algodón de azúcar. Lo capturamos con una Nidoball y le dimos el mote de algo. Este Shiny salió apenas a las 10 horas de juego. ¿Se acuerdan que la vez pasada nos hicimos con la MT Acróbata para vencer a Araceli? Pues justo al lado se consigue también Joya de Luz, la cual enseñamos a De Algo después de evolucionarlo en Fluffy. Y con esto ya estábamos listos para enfrentarnos a la líder de tipo Bicho. Creo que ya se imaginarán lo que pasó a continuación. Todos y cada uno de los Pokémon de Araceli cayeron de un solo golpe de Joya de Luz, y así de fácil ya teníamos la primera medalla. Mientras hacía un encuentro masivo de Shins, ocurrió nuestro primer fail. Nos salió este Rockidee Shiny, al que no podemos usar porque no es de tipo eléctrico. Pero bueno, un poco más tarde, en otra aparición masiva, conseguimos al Leoncito Amarillo, al que le dimos el mote de Capo. También nos hicimos con este Toxel, según yo para que nos ayude con el gimnasio de planta, pero lamentablemente salió a nivel muy alto. A este le dimos el mote de Ratix, y ambos Shinies salieron a las 26 horas de juego con 40 minutos. Evolucionamos a Capo en Luxio, y una vez en Pueblo Altamía fabricamos la MT de Colmillo Fuego para dársela, y así tener algo de ventaja contra Bryce. Comenzamos el combate con De Algo, al que previamente equipamos con una Roca Calor para prolongar el movimiento de día soleado. Luego cambiamos por Capo y Petilil nos durmió con Somníferos. Sin embargo, íbamos equipados con una Valla Tania. Debilitamos al primer y segundo Pokémon del líder con un solo golpe de Colmillo Ígneo, así que ya solo quedaba Sudowoodo con el teratipo planta, el cual aguantó más de un golpe, pero como terminó quemado, cayó después de unos cuantos turnos por las quemaduras. Segunda medalla conseguida. Ñangle. En las playas de Ciudad Liudal entrenamos a Pochita para que evolucione en Paumo, y también nos encontramos un encuentro masivo de Guatrel, y
Y por supuesto no podía dejar pasar la oportunidad de buscarlo Shiny, aunque no cambie demasiado. Parece como si le hubiese caído una jarrita de Jamaica encima. Le capturamos con una Honor Ball y le dimos el mote de Canario. Este Shiny salió a las 29 horas de juego. Antes de afrontar el desafío de gimnasio, la Mensa nos retó a combatir. Debilitamos a su Rockruff con un golpe crítico de excavar, pero su Pochita no Shiny nos la aplicó copiando nuestro movimiento. Aún así conseguimos debilitarle con empujón. Por último Ratix, que por fin pudo salir a combatir, paralizó a Floragato y además le dio un buen golpe con Eructo, para que nuestra más reciente edición al equipo le rematara con Acróbata. Terminando el combate ingresamos al en vivo de Enigma para desafiarle por la tercera medalla. Nos esperaba un combate complicado, porque también se especializa en el tipo eléctrico, supongo que por ser igual de corriente que nosotros. ¡Humano! ¡Dame pronto algo para matar! Arrancamos el combate con De Algo y con un solo golpe de Joya de Luz tumbamos a su Canario no Shiny. Su siguiente Pokémon era Capo, tampoco Shiny, al que confundimos con Rayo Confuso antes de hacer el cambio por Pochita. Le atacamos con Excavar dejándole bastante tocado y tras recibir un golpe de Chispa le debilitamos con Puntapié. Después contra Bellibolt sacamos a Ratix para bajar su ataque especial con Ojos Llorosos y cambiamos de nuevo por Pochita para atacarle con Excavar. Luego recibimos un par de Pistola Agua que nos dejó con tan solo 12 PS, pero nos pusimos de nuevo a full vida con descanso y despertamos rápidamente gracias a una Valla Tania. Nos cargamos al Pou con un golpe crítico a Excavar y el último Pokémon del Influencer se trataba de Mismagius con el Teratipo eléctrico. Cambiamos por De Algo para tratar de meter la pantalla a luz, pero recibimos un Rayo Confuso y un Infortunio que de puro milagro no nos debilitó. Hicimos otro cambio más y a pesar de estar confusos conseguimos atacar con Alarido bajando el ataque especial de Mismagius, y como necesitaba meter en turno limpio a Pochita tomé la difícil decisión de sacrificar a Ratix. Y si se preguntan por qué no saqué a Canario, es porque quería evitar que Mismagius se bostease de nuevo con Rayo Carga. Enigma seguía jodiéndonos con Rayo Confuso, ocasionando que Pochita se golpee a sí mismo. Aún con esto pudimos debilitar a su último Pokémon con un par de Puntapié. Les dije que sería complicado, aunque creo que pude haber arriesgado un poco más para no perder a Ratix. Ya van 2 retos donde perdemos un Toxel. Van a pensar que lo hago a propósito porque no me gusta o algo así. No. Bueno, sí. De camino hacia Cántara evolucionamos a Canario en Kilowattrel, a Capo en Luxray, a De Algo en Ampharos y caminamos por el desierto junto a Pochita para que también alcance su etapa final, aunque siga pareciendo un niño. El pobre de Fuku no sabe lo que le espera. Comenzamos el combate con De Algo y tras recibir un tajo acuático usamos Volticambio para sacar a Canario, y como le dejamos one shot lo rematamos con ataque rápido. Su siguiente Pokémon era Wugtrio, al que atacamos con Bola Voltio quitándole poco más de la mitad de vida. Cambiamos de nuevo por De Algo e invertimos los papeles, esta vez rematándole con Volticambio, lo que nos permitió sacar en turno limpio a Pochita, quien se encargó del último Pokémon con un crítico de Colmillo Rayo. Seguramente esta vaya a ser la medalla más fácil de conseguir, por nuestra ventaja de tipo. Llegaba el momento de hacerse con un nuevo Shiny. Para ello comenzamos un encuentro masivo de Magnemite, un Pokémon que me encanta por los colores que gana en su versión variocolor, pero que tiene un comportamiento un poco raro. Lo conseguimos tras unas cuantas horas y le dimos el mote de Tarik. Este Shiny salió casi a las 40 horas de juego. Llegando a Pueblo Mestura lo evolucionamos en Magneton y ya estábamos listos para enfrentarnos a Laureano, líder de gimnasio que se especializa en el tipo normal. Comenzamos el combate con Pochita y nos bosteamos tranquilamente con Corpulencia, porque estábamos equipados con una Valla Tania para contrarrestar el bostezo de Komala. Y sí, esto nos bastó para debilitar a todos los Pokémon del líder con un solo golpe de puntapié. Pochita está mamadísimo, literalmente. Saliendo del gimnasio, la Mensa nos retó a combatir, en presencia de la cabecilla de la liga, supongo que para hacernos quedar mal. No, mi ciela, ya quisieras. Para este combate repetimos la misma jugada del gimnasio, bosteo a tope con Corpulencia y todos los Pokémon de nuestra rival cayeron de un solo golpe de puntapié, a excepción de Meowscarada, pero no le sirvió de mucho. En los alrededores apareció un encuentro masivo de Eevee y tras debilitarle 60 veces, el albino hizo spawn, bastante más rápido de lo que me esperaba. A este le dimos el mote de Merlos y lo conseguimos a las 43 horas de juego. Lo evolucionamos en Jolteon con una piedra trueno para poder utilizarlo. ¡Esa cosa es verde! ¡Verde! Y partimos a Pueblo Skylu, donde evolucionamos también a Tarik en Magneson, perdiendo toda su epicidad Shiny, pero listo para el enfrentamiento doble por la medalla fantasma. Comenzamos el combate metiendo el campo eléctrico con Capo y rompiendo el disfraz de Mimikyu. Luego recibimos un golpe bajo y una cuchillada que aguantamos bien, y contragolpeamos con Mordisco a Banette, quitándole media barra de vida y Foco Resplandor a Mimikyu para debilitarle. Amedrentamos a Houndstone con Mordisco y tumbamos al segundo Pokémon de Lima con Tarik, y
y ya por último sacó lo que pudo haber sido Ratix si no hubiese muerto, el cual nada más salir nos atacó con un potente bozarrón que dejó muy tocado a Capo, pero logramos debilitarle gracias a que concentramos ambos ataques en él. Luego rápidamente realizamos un doble cambio de Pokémon para evitar que justo nos debilitara con golpe fantasma, y finalizamos el combate con Volteo Cruel de Pochita. Ya teníamos nuestra sexta medalla de gimnasio. Viajamos hasta Pueblo Alforno para enfrentarnos a la mami de Tuli, pero la castrosa de Mencía nos retó a combatir antes. ¡Ah, cómo chingas! ¡Ya mejor vete! Igual que la batalla anterior, nos cargamos a todo su equipo con puntapié de Pochita, después de bostearnos un par de veces con corpulencia, con la diferencia de que en esta ocasión frente a Meowscarada utilizamos a Canario. Recibimos un par de cuchilladas que nos dejaron con poca vida, pero alcanzamos a pegarle una vez con Acróbata, y le terminamos debilitando con triataque de Tarik. Ahora sí, podíamos enfrentarnos a la miedosa de Tuli. Comenzamos el combate con Capo frente a Farigiraf, y le atacamos con Mordisco amedrentándole en 2 ocasiones. Después recibimos un cabezazo Zen y le debilitamos con Chispa. Frente a Gardevoir cambiamos por Tarik para tanquear sus ataques de psíquico y le tomamos con Foco Resplandor. Luego cambiamos de nuevo, esta vez por de algo, para meter la pantalla a luz, para intentar bostear a Merlos con paz mental. Pero como recibimos un psíquico que bajó nuestra defensa, mejor debilitamos de una vez a Spadra con rayo. Ya solo quedaba Florges cristalizado, al que atacamos una vez haciéndole poco daño, y de no ser por la pantalla a luz habríamos perdido a Merlos, misma que se disipó en ese momento. Cambiamos por Canario según yo para debilitarle con Acróbata, ya que Florges no tiene buena defensa física, y en este preciso momento me di cuenta de que la gaviota es atacante especial, un poco demasiado tarde la verdad, pero bueno, al menos dejó al último Pokémon de Tuli a rango de caer con Volteo Cruel. Fue así que nos hicimos con la penúltima medalla. Al lugar se presentaron 2 miembros del alto mando, y una de ellas era una niña llamada Pola, que piensa que su Monotype acero es mejor que nuestro Monotype eléctrico, pero no quise hacérsela de pedo para no romper su ilusión. No me queda más que hacerme pendejo. Antes de ir al último gimnasio, llegamos al encuentro masivo de un Pokémon que nos podía acarrear el resto de la aventura, y ese no era otro que Rotom. Una tarea complicada porque su Shiny no cambia demasiado, aunque ya saben que a nosotros ningún Shiny se nos resiste, excepto Dialga, ese sí. Lo capturamos con una Copio Ball y le dimos el mote de Santi. Este Shiny salió cerca de las 49 horas de juego, y aprovechando que estábamos al lado de Pueblo Marinada, fuimos a conseguir el catálogo de Rotom, con la fortuna de que la subasta nos saliera la primera. Lo transformamos en la lavadora porque creo que es la que más nos conviene, y antes de ir a la Sierra Napada nos pusimos a levelear. ¿Nani? Omae wa mou shindeiru. Ahora sí, ya estábamos listos para el enfrentamiento contra Grusha, el último de los líderes de gimnasio. Comenzamos el combate con Capo y debilitamos rápidamente a Frostmoth con Colmillo Ígneo. Luego repetimos este movimiento contra Beartic y nos llevamos un buen susto con su Terremoto. Cambiamos a Santi para evitar el siguiente movimiento y con un par de Hidrobomba debilitamos al Oso Polar. Ya por último sacamos a Tarik para sacarle provecho a su tipo acero, debilitando a los últimos 2 Pokémon de Grusha con Foco Resplandor. Y con esto logramos reunir las 8 medallas necesarias para desafiar al alto mando, pero antes realizamos la misión Suicide de conseguir Trueno. ¿A quién coño se le ocurre dejar una MT en un sitio como este? Nos presentamos en el edificio de la Liga Pokémon para tomar la primera parte del examen de campeonato, y por primera vez haciendo un reto en Paldea suspendimos, algo que viniendo de Denji era esperarse. El primer enfrentamiento era contra Cayena, alto mando que se especializa en el único tipo que es fuerte contra nosotros, el Tierra. Comenzamos el combate con Pochita, al que previamente le dimos la MT de Bomba Germen y debilitamos de un solo golpe a Whiscash. Contra Donphan sacamos a Santi para evitar el terremoto y le atacamos con Bola Sombra para anular su habilidad Robustez. Luego esquivamos una roca afilada y le tumbamos con Hidrobomba, al igual que a Ductrio y a la Vaca Diablo. Ya solo quedaba Clodsire con el Teratipo Tierra, el cual nos envenenó con Tóxico y se la pasó usando protección. Además tuvimos que spamearle el movimiento de Bola Sombra porque tiene Absorbe Agua, y por un mal cálculo nos quedamos a solo 3 PS de perder a Santi. Cambiamos a Pochita y debilitamos al Nito Bimbo de una vez por todas con Abocajarro, superando así al primer alto mando. El segundo integrante es la chamaca llamada Pola, especialista en el tipo acero, al que por cierto somos resistentes. Copperaya cayó de un solo golpe de Abocajarro, y contra Bronzong cambiamos por Tarik porque pensaba que no tenía nada con que atacarnos, pero se sacó un terremoto del Anorid. Menos mal que tenemos la habilidad Robustez. Cambiamos por Santi y con un par de bolas sombra mandamos a la campana al más allá. Su Tarik
maligno Shiny salió al campo y metió la pantalla a luz, mientras que nosotros nos bosteamos un par de veces con paz mental. Nuestra jugada hubiese salido muy bien, de no ser porque tuvimos la mala suerte de caer congelados contra ataque, pasando 3 turnos sin poder movernos, y cuando por fin nos descongelamos me di cuenta de que el bofetón lodo no hacía el daño suficiente, por lo que tuvimos que cambiar de Pokémon. Ahora intentamos bostear a Pochita con corpulencia, lo que salió bien, porque pudimos tumbar a Magneson, Corviknight y a la Brilla Tincatilla de un solo golpe, superando así al segundo alto mando. El tercer miembro es el Laureano, sí, el mismo líder de gimnasio de tipo normal, ahora con Pokémon volador. ¡Repito! Comenzamos tomando a Tropius de un solo golpe de colmillo hielo, luego contra Staraptor metimos el campo eléctrico para potenciar nuestros movimientos, y le tomamos con Chispa tras recibir una bocajarro, cambiamos por Dealgo y recibimos un pulso dragón por parte de Altaria que nos dejó con la vida en amarillo, pero gracias a que le paralizamos con Chispazo, nos movimos antes debilitándole con un segundo ataque. Como somos más cabezones que un Ace-Q, volvimos a intentar bostear a tope a Merlos con paz mental, cosa que logramos porque a Laureano se le pegó el cerebro y se la pasó usando Danza Despertar con Oricorio. Fue así que tumbamos a sus últimos 2 Pokémon con Rayo, tercer alto mando superado. El último miembro es Esperio, el maestro de arte que se especializa en el tipo dragón. Comenzamos el combate con Capo frente a Noivern, y tras recibir un super diente le debilitamos con colmillo hielo. Nos arriesgamos mantuviendo a Capo contra Dragalge con la fortuna de que le congeláramos con el primer golpe. Después cambiamos por Merlos y alcanzamos a usar un paz mental antes de que se descongelase. Luego repetimos el movimiento, pero lamentablemente caímos envenenados con una bomba lodo, así que mejor cambiamos por Tarik. Atacamos contraataque y esquivamos el siguiente hidrobomba, luego le debilitamos con un segundo golpe. Su siguiente Pokémon era Haxorus, contra el que tuvimos una batalla de desgaste en la que se la pasaba usando triturar, y terminamos venciendo también contraataque. Cambiamos por Capo para usar el colmillo hielo contra Flaple y recibimos una carga dragón que de forma heroica aguantamos con un PS. Después tumbamos a la manzana de un solo golpe. Ya por último quedaba Excalibur con el Tetratipo dragón, contra el cual quise sacar a Santi porque creí que sería el único que le podía aguantar un golpe, pero ni eso. Mal momento para perder un Pokémon tan importante. Para acabar con el pseudo legendario, elegimos al poderoso Pochita y finalizamos el combate con Abocajarro. Y ahora sí, la prueba final de la Liga Pokémon era un enfrentamiento contra la supercampeona Sagita. Arrancamos el combate con Dealgo frente a Spadra, quien se nos adelantó metiendo el reflejo, y de nuevo gracias a que le paralizamos con Chispazo nos movimos antes, debilitándole con un segundo ataque. Repetimos la jugada contra Avalugg y me van a creer que volvimos a paralizar al Pokémon de Sagita, impidiéndole que se moviera. Por consecuencia le tomamos también con Chispazo. Su tercer Pokémon era Kingambit, contra el cual me la quise jugar intentando paralizarle también, ya sea con el Chispazo o con la habilidad. Cumplimos el objetivo, pero ¿a qué costo? No se preocupen, su muerte no será en vano. Debilitamos al Samurai con Rayo de Merlos y contra Gogoat sacamos al más capo para atacarle con colmillo hielo, pero como se bosteó varias veces con corpulencia, no le hizo mucho daño y lo terminamos perdiendo con hasta drenaje. Elegimos a Tarik para atacarle por el lado especial y por algún motivo la mendiga cabra nos aguantó más de un golpe, pero al final terminó cayendo. Luego tanqueamos de puro milagro un hidroariete de Veluza con 2 puntos de vida y le debilitamos con Chispazo. Ya por último sacamos a Pochita contra Glimóratere cristalizado, y como si hubiese predecido nuestro cambio, Sagita se sacó un brillo mágico del Kufan. Sin embargo, no fue suficiente para tumbar a nuestro demonio motosierra, y con Abocajarro tomamos al último Pokémon de la supercampeona. Para cerrar el arco de la travesía de la victoria, solo hacía falta hacer una cosa más, luchar contra Mencía ahora como iguales. Y bueno, se supone que debería de ser un combate mucho más complicado, pero no fue muy diferente a todos los demás. Nos bosteamos a tope con corpulencia de Pochita, y tumbamos a la mayoría de sus Pokémon con un solo golpe de puntapié. Esto para evitar que bajen nuestras características con Abocajarro. Otra vez, a excepción del Furro, que aguantó con un PS, pero no le sirvió de mucho. Mi secreto es que soy el Conchesumare. Y bien gente, así fue como logramos pasar Pokémon Escarlata usando solo Shinies de tipo eléctrico. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Si es así, no olviden dejar su like, un comentario y sobre todo suscribirse, lo cual es completamente gratis. Como siempre, quiero mandar un agradecimiento enorme a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla, ya que sin su apoyo esto no sería posible. Muchísimas gracias. Y sin más que agregar de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.